a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, esta imagen y semejanza de Dios, ¿qué quiere decir? Aquí lo tengo en inglés, perdón por esto, pero era lo que tenía. Entonces, Dios es un círculo de amor virtuoso, infinito. Entonces tenemos al Padre, aquí donde dice Father, que da su amor al Hijo, el Hijo lo recibe y lo retorna al Padre. Y este amor infinito da vida al Espíritu Santo. Entonces, la esencia de Dios es dar amor, recibir amor, y ese amor tiene que dar fruto. Ese es Dios. Entonces, si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tengo que parecerme a ese Dios y puedo entender que fui hecho por amor y para el amor. Entonces, mi esencia de vida es darme. O sea, la esencia, el significado más grande de mi vida es poder darme en plenitud como Dios se da en ese círculo amoroso, ¿verdad? Y no voy a encontrar otra forma más plena de ser yo mismo que ser esa imagen y semejanza de Dios en el poder darme a plenitud a otro con todo el amor del que soy capaz. Entonces, por eso es que decimos que Dios es amor y es una comunión de personas. Entonces, nosotros no podemos, digamos, vivir solos, no estamos hechos para ser solitos, sino que estamos hechos para vivir en esa comunión de personas, y por eso es que yo me entiendo a mí mismo cuando me doy a los demás, o sea, alcanzo mi plenitud en esa forma de darme porque estoy hecho de esa manera. ¿Y cómo hago posible este sueño de Dios para mí? Pues lo hago posible a través de mi cuerpo. Entonces, Juan Pablo II dice, el cuerpo y solo el cuerpo hace visible lo invisible. Entonces, todas las personas, absolutamente todas, como estamos hechas de esa manera, tenemos un intenso deseo de amar y de ser amados. Y esa es la huella de Dios en nosotros. Por eso es que siempre hay algo de bueno en nosotros, porque estamos hechos para el amor. Entonces, ese deseo infinito de amor que no es saciado con nada, es la huella de Dios en nosotros. ¿Y cómo lo expreso? ¿Cómo me voy hacia el encuentro del otro? Pues a través del cuerpo. Sin embargo, tenemos un pero, que es el pecado original. O sea, cuando nuestros padres, Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer, decidieron separarse de Dios, ¿sí? Porque este fue como esta soberbia de querer ser parecidos a Dios. O sea, lo primero que yo tengo que hacer cuando yo digo soy hecho a imagen y semejanza de Dios es reconocerme criatura. Entonces, si yo me reconozco criatura, tengo un Dios a quien alabar, a quien bendecir y a quien agradecer. En el momento en el que rompo eso, ¿verdad? Entonces se rompe todo lo de armonioso y todo lo de lindo y todo lo de bueno que había en mí. Y eso es lo que pasó con el pecado original. O sea, realmente el pecado y esa tendencia que tenemos nosotros a partir de este pecar, ¿verdad? Es un desorden que rompió la armonía con la que estábamos hechos. Juan Pablo II lo explica muy bien. Dice, en el paraíso todo era perfecto. Las personas no tenían vergüenza. O sea, Adán y Eva se miraban con esa pureza, con esa inocencia con la que Dios los miraba. De repente entra el pecado y rompe esa forma. ¿Qué hacen Adán y Eva? Lo primero que hacen es vestirse, porque tienen vergüenza, porque ya no pueden ser capaces de verse como Dios los mira. Por eso es que, digamos, uno educa a sus hijos, les digo, cuídate, ¿verdad? Nadie te puede hacer esto. Cuando uno los lleva al pediatra, le dice el pediatra, te voy a tocar aquí con permiso de tu mami y voy a revisarte, pero nadie más puede hacer eso, porque estamos, digamos, protegiendo a nuestros hijos de esta tendencia egoísta que tenemos ahora todos los hombres y de estos deseos desordenados. Esto es la concupiscencia, nuestra tendencia al pecado y al desorden en nuestros deseos de sexualidad. Entonces, si entendemos esto de semejarnos, de hacernos semejantes a Dios, lo podemos ver en este cuadro. Quien entiende esto entiende la razón de ser. Entonces tenemos el Padre que ama al Hijo, el Hijo recibe ese amor y lo hace recíproco hacia el Padre, y de ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿En dónde se refleja eso? Y cuando yo encontré esto dije, madre, según yo debería haber sido monjita y mi vocación no era tal, pero esto es maravilloso porque entonces quienes estamos llamados al matrimonio podemos imitar este amor de Dios. La teología del cuerpo, solo como paréntesis, también es para los sacerdotes y las personas de la vida consagrada, porque también ellos son fecundos y también ellos realizan su paternidad y su maternidad.
pero voy a enfocarme únicamente en el tema de las personas que están llamadas a la vocación del matrimonio. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es lo mismo, tenemos el novio que ama inmensamente a la novia, a su esposa, de ese amor infinito, que es un círculo, sale el fruto, que son los hijos, ¿verdad? Y esto pasa, trasciende, digamos, la vida terrenal, porque nos hace semejantes a ese Dios. Es como que en ese abrazo conyugal viviéramos un pedacito del cielo en la tierra. Y cuando uno lo mira así, dice, wow, o sea, Dios se pasó, ¿verdad? Entonces, sin embargo, tenemos que luchar, como les decía, contra la concupiscencia. Entonces, la que la iglesia siempre nos pide no es no amar a plenitud, sino ordenar nuestros deseos y ordenarlos de manera que podamos vivir un amor real, un amor como el que Dios quiere para nosotros. Y esto entonces enfrenta, digamos, dos fuerzas, ¿verdad? La de la lujuria y la del amor verdadero. Entonces, la lujuria toma, cacha, ¿verdad? O sea, roba, quita. Es alguien que piensa en dame, 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 ¿verdad? Y el amor es al contrario, es algo como parecido a Dios, es el que da, es el que construye, es el que me renueva. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Mientras la lujuria piensa únicamente en el placer, rompe todos los esquemas, ¿verdad? Todo está permitido, me hace esclavo de mis pasiones, piensa únicamente en sí mismo, ¿verdad? Las relaciones entonces no son claras, todo es nublado, todo es relativo, todo es permitido, ¿verdad? Siempre domina, digamos, el deseo sexual que además confunde, ¿verdad? Y es egoísta. Mira a la persona por partes, o sea, no ama a la persona en su integridad, sino que únicamente le interesa ciertas cosas de la persona y está cerrado a la vida, ¿verdad? Todo lo que me interrumpe mi paso, todo lo que no me es cómodo, todo lo que me es egoísta y lo que me va a impedir mis planes, entonces yo no voy con eso, ¿verdad? En cambio, el amor, como el amor construye y el amor da, entonces mira a la persona completa, por eso es que somos capaces de decir en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Y por toda la vida. Siempre está abierto a la vida, ¿verdad? Además busca la comunión, siempre construye. Aquí está, libera a la persona, no me esclaviza en absoluto, ¿verdad? Siempre piensa en el otro, porque amar es buscar el bien de la otra persona. Entonces mis relaciones son claras. Sé dónde estoy parado, sé hacia dónde voy, sé qué es lo que puedo hacer con esta persona, sé qué proyecto de vida puedo tener. Y luego, pues, el deseo sexual, ¿verdad? Está infundido por el amor, o sea, me orienta y me lleva a una plenitud de mi sexualidad y no a solo robarme pedacitos de placer en ciertos momentos de la vida. Luego, entonces, si lo vemos de esta manera, es únicamente dentro del matrimonio que se puede vivir un amor así, porque entonces, en la unidad originaria, que era la que tenían Adán y Eva, que es lo que dice Juan Pablo II, está el significado, o sea, podemos ver el significado esponsal del cuerpo, podemos descubrir que estamos hechos hombre y mujer para complementarnos, para hacer ayuda adecuada uno de otro, no para hacer competencia, no para anular la feminidad de unas y la masculinidad de otras, tacharla de algo malo, no. Hay que hacer ayuda adecuada uno de otro, porque ese es el llamado de Dios. Por eso Adán, ¿verdad? Lo dice Juan Pablo II, cuando ve a Eva, él estaba en el paraíso, estaba con Dios, estaba en su plenitud, la soledad no es mala, pero sin embargo no se había entendido a sí mismo. Y entonces el Génesis dice, y vio Dios que estaba solo. Y entonces hacia la mujer, y cuando ve a Adán a la mujer dice, esta sí, es carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, se entendió a sí mismo y dijo, con esta puedo ser comunión. A todas las demás criaturas les había dado un nombre, pero no podía hacer comunión con un perro, con un gato, con un... ¿verdad? Tenía que tener a alguien de sí mismo. Y eso es de lo que se trata. Nuestras diferencias entre hombre y mujer están hechas para que nos entendamos y para que nos complementemos y para que en esa semejanza de Dios, o sea, que somos hechos de imagen y semejanza de Dios, podamos ser con el otro plena comunión de personas. Y entonces sí, gozarnos lo que Dios ha hecho para nosotros. Entonces el diseño físico de nuestros cuerpos está hecho para esta mutua entrega. Entonces todos tenemos este llamado a la donación, a una comunión sagrada. Y ese es el deseo de unirnos corporal y espiritualmente a esta persona. O sea, siempre que amamos,
y amamos a plenitud, lo hacemos en cuerpo y en alma. Nunca es solo nuestro cuerpo, y menos nunca es nuestra alma. La persona es una unidad, ¿verdad? No podemos romper esa unidad. Entonces, siempre que estamos completos, estamos la persona. Entonces, esto implica la unidad también de mi voluntad y de mi deseo de hacer las cosas, el cual no puede irse por un simple ímpetu o por un simple emoción del momento. Yo soy más que mis deseos o que mis impulsos, porque yo tengo voluntad y tengo libertad. Entonces, mi llamado es a ordenar esos impulsos que están desordenados por la concupiscencia, pero si los ordeno, los puedo vivir a plenitud. Entonces, por eso es que entendemos que pureza es igual a la gloria del cuerpo humano ante Dios, porque puedo, perdón que Dios está con minúscula, puedo vivir a plenitud lo que Dios ha soñado para mí, ¿sí? En este cuerpo que ha hecho perfecto, porque cuando termina la creación en el Génesis, también dice, y vio Dios que todo era bueno, todo lo creado era bueno, y el hombre y la mujer son lo mejor que hay en la creación de Dios. Cuando los esposos entienden esto, entienden el valor del otro, como esta persona, se sienten a salvo. Pueden ser vistos uno a otro con esa sinvergüenza que tenían antes en el paraíso. No necesito cubrirme frente a otro, no necesito protegerme de otro, no necesito estar seguro frente al otro porque ya lo estoy. Es que el otro me mira como Dios me ve, ¿verdad? Y entonces, si esto es así, son capaces de vivir la donación total de sí mismos en un amor que da vida, ¿verdad? Y la felicidad originaria, esa que tenían Adán y Eva en el paraíso antes del pecado original, que era sin vergüenza de nada, de lo que yo soy frente al otro, con mis defectos, con mis cualidades, con mis deseos, con mis proyectos, ese que me quiere así como yo soy, me da felicidad y eso es posible vivirlo únicamente en el sacramento del matrimonio. Entonces, para llegar a eso, es importante entender que todos tenemos que hacer este camino. Si nos comemos algo de este camino, no vamos a encontrar la forma de llegar a esta plenitud que es en el matrimonio. Entonces, todos empezamos con una amistad, luego a esa persona la queremos conocer mejor, luego que lo conocemos a él o a ella mejor, entonces vamos a conocer a su familia y vemos dónde vive y cuáles son sus valores, etcétera. Y luego entonces llego a querer una relación exclusiva con esta persona. Si tengo una relación exclusiva con esta persona, entonces puedo comprometerme con esa persona. Y el siguiente paso va a ser el matrimonio. Y solo después de este matrimonio, ¿verdad? Entonces voy a tener una intimidad sexual. Es como ir de un paso de quiero contigo, ¿verdad? Estar contigo, después solo contigo, y después para siempre contigo. Entonces, como decía un padre en alguna de las charlas, es como que yo aquí voy a venir y voy a empezar una relación diciendo, me gustas, te quiero. O sea, estoy empezando desde un poquito mi deseo de, te quiero para mí, ¿verdad? O sea, como tomando algo. Pero cuando yo hago todo este camino, conozco mejor a la persona, el tiempo es mi mejor aliado, porque en el camino voy conociendo y me voy complaciendo de lo que voy viendo y voy compartiendo. Entonces vamos construyendo puentes que nos unen más allá del deseo sexual genital, digamos, de tener una relación física genital. Y entonces, cuando yo llego al sí quiero, a lo que estoy diciendo sí quiero, es a un proyecto conjunto contigo. Por eso es que paso del te quiero al sí quiero. Quiero vivir mi vida, quiero darme a ti, quiero vivir a ti. Entonces esta intimidad es lo final, es el culmen del camino que hemos hecho. Entonces no tengo tanta pérdida. Pero si ustedes hoy, ahorita se imaginan la pirámide al revés, lo que está pasando ahora es que nuestros jóvenes y todas las personas, aunque aspiran a un amor grande, inmenso, porque está la huella en ellos, hacen la pirámide al revés, por lo tanto, todo el peso de lo demás cae sobre una sola cosa y la pirámide se puede tambalear. Ese es el problema, cuando no hacemos las cosas en el orden correcto. Entonces, ¿cuál es el amor verdadero? ¿Y quién nos enseña el amor verdadero? Y esto es lo último que voy a comentarles de la teología del cuerpo. Juan Pablo II nos dice entonces que el amor tiene que tener 4 características. El amor es fiel, libre, total y fecundo.
¿Y de dónde se sacó Juan Pablo II estas características para el amor? Que no les dijo Juan Pablo II el primero, lo dijo San Pablo VI en la Humane Vitae. Él describió estas 4 características del amor y luego Juan Pablo II las explicó en la Teología del Cuerpo. Las sacó de Jesús en la cruz. Jesús, ahí estaba Él. A mí no me obliga nadie. Soy yo quien da la vida por los demás. Es fiel a sus promesas. Fiel quiere decir que voy a hacerte decir sí en las buenas y en las malas, ¿verdad? Total, porque no estoy a la mitad, no estoy solo con una parte, estoy siempre. Ahí estoy toda yo, todo el tiempo, para ti, dándome, buscando tu bien, ¿verdad? Y luego, fecundo. Si nos amamos de esta manera, ¿cómo nuestro amor no va a poder ser fecundo? ¿Cómo me voy a negar yo a ti y al proyecto de vida que tenemos juntos, que es familia? ¿Cómo voy yo no a querer ser contigo algo maravilloso que es como dar vida a un nuevo ser? Y aún así, que no pudiera hacerlo de una manera biológica, podemos adoptar un niño, podemos tener nuestros proyectos en común. De hecho, los novios ensayan, digamos, esa manera de empezar a ser fecundos, porque entonces dan vida a nuevas cosas, a nuestra banca del parque, a nuestra mesa en el restaurante, a nuestra canción, a nuestra forma de hablarnos. O sea, siempre somos fecundos cuando damos vida a nuevas cosas. Y por eso es que también los sacerdotes o las personas de la vida consagrada, las monjitas, pueden ser fecundas. A la Madre Teresa de Calcuta le decíamos Madre Teresa de Calcuta. No conozco a una madre que hubiera sido más fecunda que la Madre Teresa de Calcuta y su proyecto. Entonces, siempre, siempre, y esto es importante tenerlo claro, un amor que es verdadero tiene que tener estas 4 características. Y estas 4 características implican mi persona completa, es decir, mis actos de mi voluntad libre, buscar y preferir siempre el bien del otro, no juzgar por la intensidad de la emoción, porque entonces si yo me dejo llevar por las emociones, hoy yo te quería mucho y estaba muy emocionada. Mañana, cuando yo ya no sienta mariposas en el estómago, ya no te voy a querer tanto. Entonces voy a ir a buscar otro momento en el que me sienta igual, otro lugar en donde me sienta mejor, otra persona que me haga sentir lo que tú ya no me haces sentir. Entonces no se trata de juzgar por las emociones. Conoce y busca lo que es mejor para el otro, porque tenemos cosas juntos que vivir, porque sé quién eres tú, porque te amo con toda tu capacidad y con todas las personas, con toda la forma de ser tuya y con la mía, pues. Y por ello me comprometo libremente. Entonces el amor siempre tiene estas 4 características. En ese sentido, entonces entendemos qué es la fertilidad. En todos los contextos se entiende como una característica positiva, aunque hoy la cultura del mundo nos haga creer que es una enfermedad o que es algo con lo que yo tengo que lidiar, en realidad no, está subvalorada. Esto es una cuestión positiva, es un regalo, porque ustedes si se ponen a pensar, Dios que hace todas las cosas, pudo habernos creado sin pretender la ayuda nuestra para la procreación humana. Las personas no nos reproducimos, no somos sujetos que estamos en una fábrica produciéndose como que fuéramos pan o como que fuéramos objetos en serie. Las personas nos procreamos porque en cada nuevo ser hay algo de mí, hay un darme para el otro. O sea, todos somos y venimos de la madre y del padre, que se dieron y que en un acto de amor nos procrearon con la ayuda de Dios, claro. Entonces, la fertilidad es un don que está ligado a esta capacidad de la persona de ser co-creadores de la vida humana. Algo que parece una locura que Dios nos hubiera concedido este don tan maravilloso, ¿verdad? Y esto hace evidente la superioridad del hombre sobre todas las demás criaturas, del hombre y de la mujer, obviamente, ¿verdad? En cuanto a las características que como persona tenemos, intelectual, espiritual, trascendental. Por eso vale la pena recobrar el valor de la fertilidad, no subvalorarlo como está ahora. Pero también no podemos hablar, ¿verdad? Si la fertilidad es un regalo, es una facultad, es algo, no es justo que se tenga que hablar de la fertilidad de la mujer y que la mujer lleve el total, digamos, peso sobre la fertilidad, sino más bien entenderlo como que si el hombre siempre es fértil, la mujer no siempre es fértil, la mujer es cíclica. Y por el hecho de ser cíclico, nos tenemos que apegar a los ciclos de fertilidad de la mujer.
pero en realidad debemos hablar de la fertilidad de la pareja, no de la mujer, no del hombre, sino de la pareja, porque cada uno de nosotros es, como les decía, el fruto, ¿verdad?, del amor de la mujer y del hombre, que cada uno pone un gameto biológicamente entendido. El hombre pone el espermatozoide y la mujer pone el óvulo. Entonces, sin esto no hay vida. Por más que todas las ideologías de género nos quieran construir una idea diferente, ¿verdad? 2 hombres, 2 mujeres no pueden procrear. Entonces, hablamos siempre de la fertilidad de la pareja, pero regida a los ciclos de fertilidad de la mujer. Ahora, aquí está un poquito lo que les explicaba antes de la Humanae Vitae, ¿verdad? Donde San Pablo VI, que está acá a la par de San Juan Pablo II, nos explicaba que obviamente teníamos, ¿verdad?, condiciones en nuestro cuerpo que deberíamos de poder observar. El problema para Pablo VI es que no había cómo decir en ese momento de la historia, miren, esto no, pero esto sí. Pero estamos en un momento en la historia en el que hoy sí tenemos la forma de explicar cómo observar estos ciclos de la mujer para entender cómo funciona el cuerpo y entonces tomar decisiones de procreación natural. Tenemos entonces qué era lo que decía la Humanae Vitae. Esta es una tabla que resume, ¿verdad? Que el amor es libre, es fiel, es total y es fecundo, como les dije. Y por lo tanto el amor en el matrimonio tiene 2 fines. Es unitivo y procreativo. Pero entonces, ¿cómo puedo decidir? No es que la iglesia no nos diga que no podemos planificar nuestra familia o que sea mal el hecho de decir voy a querer saber o querer planificar cuántos hijos voy a tener. Eso no nos está negando ese derecho a la iglesia. La iglesia lo que nos está diciendo es que no podemos cerrarnos a la vida, que no podemos tomar estas decisiones de procreación natural de forma egoísta. Y entonces, ¿cómo decidimos? Bueno, decidimos en conciencia y frente a Dios. Es decir, yo me evalúo y digo, bueno, estoy tomando esta decisión de no tener hijos, ¿por qué razones? O estoy abierta a la vida y dándole gracias a Dios por este don de fertilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo quiero hacer? ¿En qué momento de la vida lo voy a hacer? ¿Con quién voy a hacerlo? Entonces, solo puede ser una decisión que se tome en pareja dentro del matrimonio. Y esta pareja puede considerar en ese momento que está de su historia ciertas condiciones para evaluar, y esto es a lo que la iglesia llama la paternidad responsable. Entonces yo en este momento de mi historia evalúo mi situación física, emocional, psicológica, económica y social. Y entonces con mi esposo, con mi esposa y frente a Dios, siendo honestos, no cómodos, no egoístas, ¿verdad?, no pretenciosos, entonces yo decido si por tiempo definido o indefinido puedo espaciar los embarazos, puedo decidir cuántos hijos quiero tener, etc. Esto es a lo que la iglesia llama la paternidad responsable. En realidad, la Humanae Vitae lo explica muy bien y son 14 páginas. O sea, ni siquiera es bien chiquitita, pero es bien contundente para explicar un poquito más a profundidad esto que yo les he puesto acá. La Iglesia Católica también lo desmenuza en otros documentos, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, lo del catecismo, que vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? La fecundidad es un don, ¿verdad? Debemos estar siempre abiertos a la transmisión de la vida, nunca debemos omitir el significado unitivo y procreador del matrimonio, ¿verdad? Aquí también tenemos en el otro numeral que se refiere a la regulación de la procreación por razones justificadas, como se las expliqué, y entonces hay que regirse a los ciclos naturales del cuerpo. La mujer tiene espacios fértiles y espacios infértiles, y esos son los que debemos de utilizar. Entonces aquí están los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos. Y necesitábamos, ¿verdad?, entender cómo funcionaba esto. Y esto entonces, hacerlo de esta manera, no de manera egoísta, porque a veces no es que no se pueda, no es que no sepamos, es que no queremos. Y entonces estamos tomando decisiones que son poco generosas, ¿verdad?, que no son abiertas a la vida, a veces justificadas de alguna manera, pero por eso es que decía yo, y vuelvo a insistir, es en conciencia y frente a Dios, ¿verdad?, para tener una paternidad y maternidad responsables. Entonces vamos a preguntarnos, para poder hablar de cómo entender nuestro cuerpo, cómo funciona el cuerpo.
Y en general voy a hablar del cuerpo de la mujer porque, como les dije, somos las mujeres las que tenemos los ciclos. Los hombres en general son siempre fértiles. Desde los 13 años hasta el final de su vida, las condiciones de los hombres solo pueden ser su fertilidad o infertilidad. Su fertilidad es un bajo conteo de espermas y una infertilidad es que no produzcan espermas. Pero en las dos condiciones hay tratamientos y son muy raros los casos en los que sucede esto. En cambio, el cuerpo de la mujer funciona como que si fuera una orquesta. Si algo va mal, como en esto, o sea, los violines no tocan bien, el cello va pues desafinado, etcétera, el director de orquesta no camina al ritmo, o sea, algo que funcione mal no va a sonar igual la sinfonía. Entonces necesitamos que todos los instrumentos estén afinadísimos y estén acordes. Entonces todo, y por eso aquí es un comercial que seguro lo oyeron en la sesión anterior, pero todos los anticonceptivos, todo lo que es de manera artificial, desordena, ¿verdad? Es como que le cambiáramos la partitura en algunas partes a alguno de los instrumentos, porque cada una de nuestras hormonas en el cuerpo tiene un órgano receptor que debe de funcionar exacto como una pieza de rompecabezas. Si no lo hacemos de esta manera y alteramos con los anticonceptivos o con cualquier otro tipo de tratamiento de hormonas artificiales, vamos a afectar más de 130 procesos metabólicos en el cuerpo de la mujer. Entonces, algo aquí no va a sonar bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas hormonas que inciden en el tratamiento, en el funcionamiento correcto de los ciclos de la mujer? Esto es para que entendamos por qué, digamos, vamos a graficar, porque es que necesitamos tener esta observación. Pues entonces aquí tenemos el útero, ¿verdad? Y en el útero de la mujer se da todos los meses la menstruación. Esto es porque dentro de los ovarios, que son estos órganos que están acá, se da este proceso de la ovulación. La ovulación se da porque todos los meses, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ya sea en el derecho, el izquierdo o 2 veces en el derecho, o sea, como vaya eligiendo el cuerpo, esto no aplica si una mujer está operada, digamos, y solo tiene un ovario, va a ovular todos los meses del mismo ovario. Alguien que vaya a tener gemelos puede ovular, digamos, de los 2 ovarios en el mismo ciclo. Alguien que tenga problemas, digamos, en este ovario puede ovular de 2 veces seguidas de este. Entonces no es una norma, digamos, que ovulemos de un lado y del otro. Pero lo que sí es una norma en lo que pasa dentro del ovario. Entonces todos los meses nuestro cuerpo elige un ovocito, o sea, un huevito, ¿sí? Y lo va a elegir para madurar. Eso es gracias a la hormona del folículo estimulante, es la FSH. Entonces esta empieza a saltar, nuestro cuerpo elige uno. Este empieza a madurarse y cuando se empieza a madurar, nuestro cuerpo está bajo el influjo de la hormona estrógeno. Entonces es cuando nosotros podemos ver que hay algo que parece un flujo, que es transparente, elástico, lubricante, perdón. Perdón, que no le bajé volumen a mi celular. Entonces tenemos algo que es transparente, elástico, lubricante y vemos el flujo cervical. Luego este folículo madura hasta más o menos 1 o 2 pulgadas y cuando está listo tenemos otra hormona que es la hormona luteizante, que es la que hace un pico y gracias a esa hormona revienta ese óvulo. Entonces cuando revienta tenemos entonces el día de la ovulación. Y luego este tejido que rodeaba al folículo se vuelve algo que se llama cuerpo lúteo. En latín es cuerpo amarillo, porque en el microscopio se ve así amarillo. Y todo este cuerpo lúteo, o sea, este tejido que antes producía estrógeno, ahora va a producir progesterona. Entonces la mujer puede observar variaciones en el moco cervical. Y si esto no llega a fecundarse, o sea, este óvulo no llega a fecundarse, entonces viene y otra vez nos da la menstruación. Entonces aquí lo vemos nuevamente, los cambios que suceden en el cuerpo de la mujer. Tenemos en el primero, ¿verdad? Que estamos produciendo un folículo en desarrollo, producimos estrógeno, se da el día de la ovulación, tenemos el cuerpo lúteo, y luego obviamente tenemos ya cuando ya ni tenemos estrógeno ni progesterona, y va a bajar estrógeno y progesterona en nuestro cuerpo, y viene la menstruación otra vez. Hay un dato importante, porque si ustedes observan, la temperatura basal de nuestro cuerpo sube cuando nosotros ovulamos
y se mantiene alta mientras producimos progesterona y luego vuelve a bajar. Esto es lo que da sentido a los métodos de la observación de la temperatura para decir cuándo estamos fértiles y cuándo no. Otros métodos que ahora están como muy populares con estos aparatitos del Clear Blue, ¿verdad? Es la hormona luteizante. Entonces estos aparatitos que están ahorita como vendiéndose es porque nosotros vamos a orinar, literal, sobre unas, digamos que tiritas, ¿verdad? Como las que miden, digamos, los test de embarazo, pero lo que va a medir este aparatito es la hormona luteizante, que como ustedes se dan cuenta, esta hormona luteizante es la que hace que el folículo reviente, y entonces tenemos una subida, y entonces nos va a decir que estamos fértiles. Eso es lo que va a hacer el aparatito. Luego tenemos entonces los cambios, que son los más estables, que es el del estradiol, que sube, que es el estrógeno, y por eso vamos a observar el moco cervical en más o menos unos 8 días. Luego el estrógeno baja radicalmente, como lo ven ustedes aquí en esta gráfica, y lo que va a subir es la progesterona. Entonces este cambio en el moco cervical es el que me va a permitir darme cuenta cuando ya he ovulado. Y aquí vemos entonces también los cambios en el endometrio, que son las paredes internas del cuerpo de la mujer. Tenemos la menstruación, que es una descamación del endometrio. El endometrio queda delgadito, mientras estamos produciendo estrógeno, va aumentando, pero en realidad la función de la progesterona es enriquecer todas las paredes del endometrio, de manera que si este óvulo que va a ser fecundado, va a llegar más o menos unos 6 o 9 días después a querer implantar en las paredes del útero de su mamá, y si no hay suficiente progesterona, la mujer va a estar proclive a un aborto espontáneo. Quienes toman anticonceptivos, lo que hace el efecto de los anticonceptivos es no permitir esto del enriquecimiento del endometrio por la progesterona, porque lo que estamos tomando es una progestina, o sea, es una hormona sintética, que va a mantener las paredes del endometrio débiles, se produce la fecundación, pero no se permite la implantación, porque cuando el bebé llega a querer implantar aquí el cigoto, ¿verdad? No se puede, porque esto no está enriquecido. Entonces la mujer tiene un aborto espontáneo. Por eso es que decimos que los anticonceptivos tienen un efecto abortivo. Aquí tenemos una foto de la ovulación, ¿verdad? O sea, vemos el folículo, ¿sí?, que va saliendo el óvulo cuando tenemos la hormona luteizante. Esto, para aclarar, por ejemplo, a quienes tienen ovario poliquístico, muchas veces la hormona luteizante está alta y el aparatito va a marcar un día fértil, pero no necesariamente se da la ruptura del folículo. Entonces no ovulamos, y por eso es que las personas con ovario poliquístico pasan 2 o 3 meses a veces sin tener regla, ¿verdad? Porque no ovulamos. Entonces esta a mí me parece maravillosa, esta foto de la ovulación, pues captada en un momento así histórico. Luego entonces, como dijimos, ya para ir entendiendo, tenemos 3 elementos básicos necesarios para la concepción de un bebé. Los gametos, que son las células masculina y femenina, ¿verdad?, que dan vida a un nuevo ser, el óvulo en la mujer, el espermatozoide en el hombre, pero también el moco cervical. ¿Cuál es la función del moco cervical? Se producen las criptas cervicales, ayudan a los espermatozoides a llegar porque la fecundación se da a nivel de trompas de falopio. Entonces los espermatozoides van aquí. También, para hacer un comercial, cuando hacen in vitro, esto no sucede. Entonces la in vitro pasa en un laboratorio donde en el centro del óvulo van a fecundar por inyección ICSI un único espermatozoide. En cambio el cuerpo hace una discriminación natural. Entonces el cuerpo, los espermatozoides entran millones, se van quedando unos 10,000 en las criptas cervicales, pasan estos 10,000 y llegan tal vez unos 500 a donde está el óvulo, y solo uno es capaz de fecundarlo. Entonces, este moco cervical sirve tanto como para empujar y ayudar a los espermatozoides a sobrevivir en el cuerpo de la mujer, a llegar a donde tienen que llegar, pero también hacer esta discriminación natural donde los espermatozoides que no son los correctos se van quedando. Y esto es algo que está, digamos, genial en nuestro cuerpo, que las personas en el laboratorio no lo pueden hacer. Ellos solo pueden observar la movilidad de los espermatozoides, pero no la carga genética que está en la cabeza. Entonces realmente no sabemos si el espermatozoide que están eligiendo es el mejor. Nuestro cuerpo sí hace esta discriminación natural.
si un óvulo, o si, perdón, si el óvulo dentro del cuerpo de la mujer, después de la ovulación, permanece vivo de 24 a 12 horas en el cuerpo de la mujer. Si no es fecundado, solo ese es el poquito chance. Pero esta ventana de fertilidad se amplía por el moco cervical, porque con moco cervical los espermatozoides permanecen vivos dentro del cuerpo de la mujer de 3 a 5 días. Por eso es que tenemos más chances y por eso es que decimos que cuando observamos moco cervical estamos fértiles y cuando no tenemos moco cervical no, porque sin moco los espermatozoides mueren en horas en el cuerpo de la mujer. Entonces vamos a ver algunos, digamos que hechos, aquí argumentos importantes. La mujer ovula solo una vez en el ciclo, o sea, no ovula 2 veces, no ovulamos por estimulación sexual, no ovulamos, estamos ovulando de los 2 ovarios, como les expliqué. En mi caso, yo tuve gemelas, pero ovulé de los 2 ovarios en las mismas 24 horas, como dice acá, ¿verdad? Generalmente la menstruación ocurre, o sea, yo ovulo y 2 semanas después voy a ovular. Pero esto no siempre se da porque a veces hay problemas de estrés en la mujer y entonces esto hace que el ciclo se corra o se alarga. Pero generalmente son 2 semanas después las que se dan cuando uno encuentra el día correcto de la ovulación, ¿verdad? Durante la ovulación aparece el moco cervical, como les expliqué, ¿verdad? Y el espermatozoide permanece de 3 a 5 días en ese moco cervical fértil. Una mujer que no produce moco cervical tiene problemas de infertilidad, ¿sí? Y esto más o menos, según el doctor James Brown, son 100 horas, ¿verdad? Lo que nos da entre los días en los que tenemos el moco cervical y las 24 horas que permanece el óvulo. Y 3 días después son 100 horas más o menos de fertilidad. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los métodos naturales que tenemos. Entonces tenemos el del ritmo, el de la temperatura basal. Los sintotérmicos son estos que combinan 2 o más métodos, y los de la ovulación y del moco cervical. Entonces, el del ritmo, es necesario que la mujer tenga ciclos regulares y que hacemos, lo voy a explicar rapidito, es un promedio, o sea, se hace como una tablita ahí de que el día 9, pero yo se los voy a poner más fácil. Es el que todos tenemos en las aplicaciones del teléfono. O sea, en las aplicaciones del teléfono las mujeres pueden poner, digamos, me vino tal día y con esta formulita ya hecha por el teléfono, entonces me van a decir cuándo me viene y cuándo no me viene. Pero un método del ritmo no me va a poder decir cuándo estoy ovulando. O sea, solo me van a decir cuándo voy a tener mi periodo, ¿verdad? Este es uno de los más antiguos, digamos que más difíciles de poder llevar. Aquí tenemos una analogía que es muy buena para entender, o sea, la señora Mercedes Alsude Wilson, en su libro Fertilidad, nos explica que si comparamos el cuerpo de la mujer con la tierra en la cual quisiéramos sembrar una semilla, la tierra debe ser cálida y húmeda. Algo similar puede afirmarse el cuerpo de la mujer que concibiera un bebé. Cuando la mujer se encuentra en fase fértil de su ciclo, su cuerpo produce esta secreción mucosa, que es algo importante para entender estos métodos. Entonces, en cuanto a la temperatura y el método basal, era lo que les decía, que consiste en medir la temperatura basal, generalmente con estos aparatitos o con un termómetro basal, y es porque cuando hacemos el cambio entre estrógeno y progesterona, entonces la progesterona, la ovulación y la producción de progesterona en el cuerpo hace que la temperatura basal suba. El tema con esta medición es que tengo que medir la temperatura en las mismas condiciones todos los días. De hecho, estos aparatitos tienen hasta una alarma para decirme en qué momento del día me voy a medir la temperatura. Entonces, si yo no me la mido en el mismo horario, digamos que voy a tener variaciones en mi temperatura. Igualmente, si no la mido en las mismas condiciones. ¿Cuáles son las mismas condiciones? Si yo un día anterior estaba muy nerviosa y no dormí, tuve insomnio, la temperatura me va a cambiar al día siguiente. Si yo me fui de parranda porque tenía una boda, etcétera, la temperatura me va a variar al día siguiente. Entonces no es un método que sea muy eficaz para llevarlo solito, pero es un método que puede ayudarme para corroborar las marcaciones que estoy haciendo. Luego tenemos entonces el método de la ovulación o el método Billings, ¿verdad? Que es la observación del moco cervical.
Aquí la fertilidad es alta con la aparición de moco cervical. Los días fértiles, entonces el moco tiene una apariencia viscosa, elástica, que parece clara de huevo. Y los días infértiles es cuando hay mayor sequedad, no hay moco, o este moco va a ser escaso y pegajoso. La mujer identifica cuando el día es fértil y el día no es fértil. Este método se basa, digamos, haciendo estas observaciones y tiene las reglas y pueden graficar de la misma manera. O sea, se pueden llevar, por ejemplo, una tablita como está aquí. Yo les estoy mostrando el que enseña la señora Mercedes Arzú de Wilson, donde tenemos días, digamos, de menstruación. Ella le puso el color café, ¿verdad? Porque entendió que para Guatemala, nuestra población, era más fácil ligarla al tema agrícola. Entonces, si la tierra está seca y está árida, el color es café. Entonces, esos días estoy seca, entonces por eso está café. Cuando yo observo esta secreción, entonces estoy fértil y se pone un bebé. Luego, cuando encuentro el cambio entre este moco que es transparente, elástico y lubricante, y al día siguiente tengo algo que es menos, o sea, que ya no es transparente, ni elástico, ni lubricante, doy una cuenta de 3, y luego entonces, ¿verdad? Ya tengo otra vez mis días secos. Aquí se ven como los dibujitos de cómo van las variaciones en el moco cervical para encontrar, digamos, el cambio entre algo que es transparente, elástico y lubricante y algo que ya no lo es. Aquí se observan las fotos y con las stickers que se le da a este método, y aquí están como las observaciones, digamos, microscópicas de este tipo de moco. Cuando el moco es transparente de esta manera, sirve como de canal para ayudar, y cuando el moco ya no tiene las mismas características, más bien es como un laberinto, como algo que impide que los espermatozoides lleguen hasta donde está el óvulo. Entonces, cuando nosotros tenemos o podemos utilizar este tipo de métodos, mejora la comunicación entre los esposos y el conocimiento entre ellos, y ayuda a crecer en las virtudes, porque las personas se pueden comunicar mejor y fortalecer su matrimonio sabiendo qué decisiones tomar. Esto es un reconocimiento del don de la fertilidad. Aquí está la foto de la página donde pueden encontrar información, ¿verdad? Están todas las reglas del método Billings, ¿verdad? Me imagino que están basadas en el método Billings. También el método Billings tiene su propia página donde se pueden, digamos, encontrar, y este es el método que más se enseña en Guatemala. O sea, el método Billings es el que enseñan en todos los, ¿cómo se llama?, cursos prematrimoniales, porque es un método que funciona, es un método que es fácil de aprender, y es un método para quienes están, digamos, que tienen una regularidad, ¿verdad?, en su ciclo, no van a tener problema en identificar estos, digamos, signos de su cuerpo y llevar la gráfica. Aquí se ve muy bien, digamos, como una persona lo puede llevar perfecto, ¿verdad? Y entender cuáles son los días secos y cuáles son los días fértiles. Aquí está. Incluso en este estudio, la señora Arzú de Wilson presentó a la Academia Pontificia de la Vida, ¿verdad?, un estudio de nutrición para el tema de fertilidad. Hay otras aplicaciones que también se enseñan, como esta de FEM, ¿verdad? Pero yo entonces en los últimos minutos les voy a explicar un poquito, a ver, solo son las, sí, va a tardarme 20 minutos. El método Creighton. Entonces voy a explicarles un poquito de qué se trata y cuál es la diferencia con el método Billings. Explico mejor este porque es el que yo sé, ¿verdad? Entonces tenemos que el método Creighton surge como una respuesta a la Humanae Vitae de Pablo VI. O sea, este señor, que es el doctor Hilgers, que era un joven que estaba estudiando medicina, lee la Humanae Vitae, y en la Humanae Vitae, en el numeral 24, dice: invito a los hombres de ciencia a que nos digan cuál es el camino, o sea, que investiguen. Entonces viene él e investiga. En ese momento de la historia, ¿verdad?, los Billings están en Australia, él está en Estados Unidos, se comunicaban, sí, hay fotos donde se han encontrado en el Vaticano y en todas estas cumbres, pero el mundo no era un mundo globalizado. Entonces él mandaba los estudios, regresaban 4 meses después, y bueno, la investigación fue al final cada uno avanzando por su cuenta. Entonces el doctor Hilgers, con las personas que le ayudaron a desarrollarlo, su esposa y estas 2 enfermeras, obtienen el apoyo de la Universidad Creighton, y por eso es que el modelo se llama modelo Creighton. ¿Pero qué hacen? Lo que ellos hacen es una estandarización del método Billings. O sea,
ponen toda una nomenclatura para distinguir, ¿verdad?, cuál es la forma de marcar en las gráficas las observaciones del moco cervical. Esta nomenclatura, este sistema de registro, ha permitido que podamos tener acceso a algo que se llama la naprotecnología. La naprotecnología son todos los estudios en la investigación que es en relación a la procreación natural y a lo que ginecológicamente una mujer necesita en cuanto a su cuerpo para tener acceso a un tratamiento que sea cooperativo con su cuerpo. Entonces, si yo tengo una gráfica que en cualquier parte del mundo se puede entender porque tiene un sistema de registro, esto me abre la puerta a la naprotecnología. Entonces, por eso es que aquí dice que el Creighton es una estandarización del método Billings para la observación de los biomarcadores. ¿Cuáles son los biomarcadores? Los biomarcadores son más señales que tiene nuestro cuerpo y que se van a observar. En el modelo Creighton, nosotros tomamos entre el pulgar y el dedo el moco cervical y se observa la elasticidad, se observa el color y también observamos en qué momento del ciclo estamos viendo cada una de las cosas. Cuánto me dura la fase preovulatoria, cuánto me dura la fase postovulatoria, dónde encuentro el pico, lo que en el Billings se llama cúspide, aquí se llama pico, pero dónde está el día pico, ¿verdad? Me da muchas señales en una cuestión integral que se hace en este sistema de registro. Entonces, estos biomarcadores solo se observan con este sistema de registro dentro del Creighton. Y si yo hago una gráfica de Creighton, entonces puedo tener acceso a la naprotecnología. Entonces, aquí está el Instituto Pablo VI, es hoy por hoy la respuesta a esta Humanevite, y es aquí donde se hacen los estudios para desarrollar la naprotecnología. Quien no ha ido al Instituto Pablo VI, un doctor que no haya sido formado aquí, no entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de un tratamiento napro, o no puede ser capaz de interpretar una gráfica del modelo Creighton. El Papa Juan Pablo II, al final de su vida, cuando el doctor Hilgers le mostró el libro de la naprotecnología, él dijo, tengo una gran esperanza en el Instituto Pablo VI para el futuro. Entonces el Creighton es un modelo de servicio, o sea, les va a mostrar, digamos, cuándo tener un embarazo o cuándo no, por eso nos permite tomar decisiones de procreación natural. Y además nos ayuda con esta naprotecnología a vigilar, mantener y evaluar la salud procreativa y ginecológica de la mujer. Entonces no es solo para tomar decisiones de cuándo yo quiero embarazarme o cuándo no, sino que una niña, una jovencita de una que tiene su menstruación a los 15 años puede empezar a aprender el sistema, a llevar un récord en su gráfica, ¿verdad? Y entender si hay algo que tenga que regular o no, ¿verdad? O una señora que está en perimenopausia después de los 40 años, alguien que sea soltera, puede graficar y tener un acceso a la naprotecnología para tener un tratamiento que le permita tomar un tratamiento, digamos, de cooperativo de hormonas, ¿verdad?, para la perimenopausia, pero que sea natural y entender en qué momento del ciclo necesita tomárselos. Entonces, aquí tenemos la cartilla, ¿verdad?, y tenemos el libro de la naprotecnología. O sea, estos van de la mano. Entonces tenemos todo lo que se llama fertility care, que es el cuidado de la fertilidad, para este aprecio de la fertilidad que hacemos con la gráfica, y también todo el tema de la naprotecnología, que es esta nueva ciencia reproductiva que funciona en forma cooperativa con el ciclo. Entonces, ¿cuáles son los biomarcadores? Como les decía, tenemos el largo del ciclo menstrual, o sea, cuántos días me dura, cuánto me va a durar la fase prepico, que puede ser variable en duración, cuánto me va a durar la fase pospico, que debe ser estable en duración, cuándo ocurre este día pico, o sea, en qué momento del ciclo lo tengo, si lo tengo antes, si lo tengo después, si lo tengo 2 veces, si lo veo varias veces en el ciclo, cuando tengo presencia o ausencia del moco, que es estas lineecitas, digamos, que tenemos aquí sombreaditas, cuántos días me dura, cuánto moco produzco. Hay un sistema para medir la cantidad y calidad del moco, entonces el número que me arroje, ese score en el moco, me va a dar también un biomarcador. Cuánto es la intensidad del flujo cervical, es con este marcador del moco cervical, y las variaciones en el sangrado, o sea, qué color tiene mi sangrado, cuántos días me dura mi sangrado, en dónde, en qué días del ciclo veo mi sangrado.
Todo esto de manera integral me da cierta claridad para yo saber si necesito un tratamiento de naprotecnología. Entonces aquí es importante que cuando nos limpiamos, tomemos entre los dedos el moco cervical y observemos el color, la consistencia, el cambio y cuando hay una sensación que puede ser de lubricación o no, cuando nos limpiamos. Entonces aquí está, aquí al contrario, esta fue una adaptación que también se hizo, ¿verdad? O sea, en lugar de tener la estampa café para los días secos, aquí la tenemos verde. Entonces es rojo para los días de menstruación, verde para los días secos. Cuando se observa el moco, igual está el bebé blanco. Cuando tenemos moco o no en los días que van 3 después del pico, ¿verdad? Puede ser blanco o verde y hay una descripción conforme a este sistema de registro. Entonces, las personas tienen que aprender este sistema de registro, ¿verdad? Que a veces al principio es engorroso, sí hay muchas críticas en que es a veces difícil aprenderlo, pero en realidad no hay una persona que no haya podido atenderlo, pero sí se necesita de una persona, que es el trabajo que yo hago ahora, para que lo enseñe, porque no se aprende en 3 días, o sea, se aprende a lo largo de un año, ¿verdad? Luego aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de lo que debería de ser, por ejemplo, para poder explicarles. Aquí se hicieron las marcaciones de estradiol y de progesterona, pero si a mí, por ejemplo, el doctor, estoy en perimenopausia y me dice que quiero tomar progesterona, entonces me va a dar un tratamiento de progesterona basado en estos datos de cómo yo tenía que tener mi progesterona en ciertos días del ciclo. Entonces un doctor no me puede decir, empiece a tomarse progesterona en el día 14 del ciclo, porque en el día 14 del ciclo ustedes observan que aquí hay moco. Entonces mi cuerpo no está produciendo progesterona, porque la progesterona se produce cuando yo ya ovulé. Entonces esta persona necesita identificar la P y empezar a tomarse la progesterona en el P+3 y tomársela por 10 días hasta que vuelve a venir su menstruación otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una gráfica como esta. Esta persona en el primer ciclo tiene la P justo como nos dicen los doctores o la teoría. O sea, el día 14 yo estoy ovulando y 2 semanas después sí. Pero en el siguiente ciclo no. Esta persona estaba poco nerviosa, entonces su cuerpo hace parches de moco. Entonces tiene 2 días de moco y entonces la P no está cercana al día 14, sino que está en el día 20. Entonces, en lugar de tomarse la progesterona en el día P+3, que es el 17 del ciclo, se la tiene que tomar hasta el día 23. Y en el siguiente ciclo, por ejemplo, en el D, bueno, aquí hizo 2 parches de moco, entonces debería hacerlo por acá, pero en el D, ¿verdad? Está nerviosa. Y entonces a veces el cuerpo lo que hace cuando yo estoy estresada es que me reduce, me hace una ovulación temprana. Entonces, esta persona pierde sus días secos y se salta directamente de la menstruación al ciclo del moco. Entonces, aquí el P+3 está en el día 12 del ciclo, porque tiene una ovulación temprana. Entonces, así es como es importante, digamos, que la persona vaya graficando para ir entendiendo cómo es que reconoce ya su ciclo y por eso que este sistema se enseña personal. No se puede enseñar en masa, porque tenemos que ir enseñando a cada persona a distinguir cada una sus biomarcadores. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona no tiene moco, estamos hablando de infertilidad, o sea, solo tuvo un día de moco. Cuando una persona tiene la fase postovulatoria, que es reducida, por ejemplo, aquí solo tuvo 5 días y le vuelve a venir, estamos predispuestos o está teniendo un aborto espontáneo. Cuando yo veo un sangrado café, por ejemplo, o una marcación de algo como que es una cosa pastosa, pero es café, estoy teniendo falta de progesterona. O cuando, por ejemplo, yo tengo un sangrado muy fuerte o tengo sangrado intermenstrual, esta puede ser una persona en perimenopausia o puede ser un cáncer cervical. Entonces, en todos los casos, graficar me permite tener un tratamiento adecuado, aunque yo no esté tomando aquí decisiones de procreación natural. Si fueran decisiones de procreación natural, yo diría, bueno, en estos días yo voy a detenerme, porque voy a regresar a una gráfica que no tenga problema. Si voy a tomar decisiones de procreación natural, entonces yo voy a decir, en estos días me detengo, días de L y BL los puedo utilizar, si no tengo moco para evitar el embarazo, puedo tener relaciones, puedo utilizar los días verdes, siempre al final del día, porque aquí estoy esperando la ovulación,
días con moco cervical me detengo, espero 3 días más, a partir del 4.º día en adelante yo vuelvo a tener relaciones porque estos días ya estoy seca y aquí sí puede ser a cualquier momento del día. Pero aprenderse todas las instrucciones del sistema es lo que requiere un poquito más de trabajo y de enseñanza y de ir cada uno según cómo es mi ciclo y cómo es yo desarrollo mi propio patrón. Entonces las ventajas es que si la formación que tenemos las practitioners es rigurosa y todo basado en la base científica, el acompañamiento de quien enseña es personalizado, la persona adquiere un conocimiento pleno de su ciclo y sabe monitorear la fertilidad en cualquier circunstancia de su vida, es natural y cooperativo porque nunca les van a dar nada en contra de su cuerpo o que tenga un efecto secundario, y esto nos permite el acceso a la naprotecnología. ¿Cómo se aprende? Las primeras es una sesión introductoria que la puede tomar cualquier persona y ahí darse cuenta de cómo funciona el sistema y decidir si lo quiere llevar o no. Las primeras 4 sesiones son cada 15 días, entonces en 2 meses de graficar ya podemos saber si esta persona necesita o no un tratamiento de naprotecnología. Si no lo necesita, entonces del 4.º al 5.º ciclo pasa un mes, la persona aquí ya adquiere todas las instrucciones del sistema. Del 5.º al 6.º son 3 meses y así nos vamos cada 3 meses hasta completar un año. Si la persona tuviera un tratamiento de naprotecnología, lo que hacemos es que cada ciclo vamos revisando, entonces básicamente es cada mes una sesión para ver si el tratamiento va funcionando, si la gráfica va teniendo cambios y cómo es que podemos ir ajustándolo, digamos, entre lo que vemos en las sesiones con la instructora y la cita con el doctor Napro. Entonces, ahí estamos, ahora sí. Espero no haberme pasado tanto, pero sí, no, todavía tenemos tiempo para las preguntas. Gracias. Sí. Gracias, Carlita. Muchas gracias. No sé, no he visto en el chat alguna pregunta, pero no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, para transmitírselo a Carlita, ya que ella no puede leer que el chat. enciendan sus micrófonos y entonces si no tenían en la sesión, pueden... O con la manita también. Poner los micrófonos, ajá, con la manita ahí. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Sí, mucho gusto. Me encantó la plática, muchas gracias. Tengo una duda. Dice que yo tengo una señorita de 15 años que le operaron sus ovarios porque tenía tumores. Ajá. Pero no se los quitaron, la doctora no se los quitó. Solo le hizo la operación, se le quitó los tumores nada más, no los ovarios. Y entonces me la tienen a ella con un tratamiento de anticonceptivos, de hormonas. Entonces, mi pregunta es si nosotras dos con mi hija podríamos aprender el método así como usted lo está indicando para que no lo tome tanto tiempo las hormonas y para irle controlando esa situación, porque ella está tomando las hormonas para que no le vuelvan a crecer. Sí. Según lo dijo la ginecóloga. Sí, como le explicaba al principio, lamentablemente todos los doctores, todos en la universidad aprenden que el tratamiento para poder atender todas las dolencias, digamos, así como en el caso de su hija, son los anticonceptivos. El problema es que los anticonceptivos lo que hacen es que no van a la raíz del problema. Entonces, lo que hacen es maquillarle. Es como que usted tuviera una herida ahorita, y en esta herida usted se pone una curita para que no le duela. Entonces esa curita, cuando usted se la quite, va a tener otra vez la misma herida ahí. Entonces lo que está pasando con su nena es que muy probablemente la operación sí le hizo el efecto, pero los anticonceptivos le van a arruinar toda la otra parte que yo explicaba de las hormonas, de cómo su cuerpo tiene que funcionar como una orquesta, porque le están tirando señales equivocadas. Entonces, muy probablemente cuando ella deje de tomarse los anticonceptivos, va a volver a tener las dolencias que tenía antes de la operación. Entonces necesitamos graficar para revisar cuáles son esos marcadores, o sea, qué es lo que pasa en su ciclo, dónde tiene sangre, cuánto se tarda en venirle la menstruación, cuánto moco tiene. Y con esos biomarcadores tenemos que hacer una cita con el médico.
Lamentablemente en Guatemala no tenemos un médico NAPRO. Los médicos que atienden con naprotecnología están en México y la consulta se hace por Skype, o sea, no tiene que viajar a México. Entonces, todas las medicinas y los tratamientos están aquí. Entonces, eso es lo único nada más que tenemos ahorita como pendiente, ¿verdad? Pero tenemos que rezar todos para que tengamos un médico NAPRO. Pero sí hay forma, o sea, hay muchas pacientes que ya están, digamos, en tratamiento de NAPRO con un médico allá, consiguen las medicinas acá y no necesitan ir a México, pero es un tratamiento que va a ser mejor. Lo que sí le digo nada más es que le van a poder dejar exámenes varios, que es tal vez lo que es un poquito más caro, hacerse los exámenes, porque lo que va a tratar el médico NAPRO es de indagar por qué a su hija le salen esos tumores y atacar. A veces es un problema de tiroides, a veces es un problema de hipófisis, a veces es un problema de nada más regular hormonas, pero hay que investigar, ¿verdad? Entonces esa es la razón, pero sí, por supuesto, pueden hacer la sesión introductoria y entonces darse cuenta de cómo hacer el método y sí, sería buenísimo y que no se tomara más los anticonceptivos fuera mi recomendación. Gracias. Gracias, Voy a Carlita. dejar sus contactos y todo. Yo les voy a apuntar ahorita en el chat ahí mi teléfono, usted me escribe por WhatsApp. Gracias. Y es que si no se lo pongo ahí a Margarita y ella se los pasa. Gracias, Carlita. Si hay una pregunta en el chat, dice, Uh-huh. ¿cómo saber si se ovula doble y si también sirve para identificar deficiencias, pero cómo enseñar sin que reduzcan a la anticoncepción? Que lo reduzcan a la anticoncepción, perdón. Evita hizo esa pregunta. A ver, espérame. Ahí teníamos dos. Decime la primera parte. ¿Cómo saber si ovula doble? Ah, sí, ya. La ovulación doble no hay ovulación doble. O sea, solo lo podríamos saber si hay un ultrasonido. O sea, yo me di cuenta, por ejemplo, que estaba ovulando doble porque yo estaba sin poder tener bebés. Entonces el doctor me dijo, usted tiene un folículo de este lado, yo tengo del otro. Entonces la única forma de saber si ovulamos doble es con un ultrasonido. Ahora, a lo que yo me refería es que a veces hacemos doble pico. Entonces, un doble pico no es una doble ovulación, sino que cuando las mujeres estamos estresadas, podemos ver moco cervical y en ese moco cervical encontrar, digamos, el cambio. Entonces, hay 3 días de moco que parece transparente, elástico, lubricante, al día siguiente ya no tengo, entonces dije, aquí es mi pico. Pasan 6 días y vuelvo a ver moco cervical. Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué si acabo de ver hace 6 días moco y ya encontré el pico y otra vez vuelvo a encontrar moco y hago el pico? Eso es cuando una mujer está muy estresada. Eso se llama doble pico. Entonces la ovulación no ocurre en el primer pico, sino que ocurre en el segundo pico. Entonces eso es importante ir graficando porque si yo, por ejemplo, no pongo atención en el primer pico y creo que ya encontré el día de la ovulación y luego no pongo atención y sigo teniendo relaciones, voy a quedar embarazada en el segundo pico por no poner atención. O si estoy tratando de quedar embarazada, que ya me pasó alguna vez que alguna chica me dijo, mira, ¿por qué no quedé embarazada si yo hice aquí todo y encontré el pico? Bueno, porque tuviste doble pico. En el segundo pico no trabajaste nada. O sea, te perdiste. La ovulación siempre es en el segundo pico. Pero eso es parte de las instrucciones que se enseñan para que la mujer pueda identificar cuando está muy estresada, puede tener doble pico, pero no doble ovulación. Y la otra pregunta era lo de los anticonceptivos. La otra pregunta es, ¿y se ve que sirve también para identificar deficiencias, pero cómo enseñar sin que lo reduzcan a anticoncepción? Porque lo que pasa es que el método tiene otro sistema. Entonces, no, o sea, los NAPRO no te van a recetar anticonceptivos, sino que, por ejemplo, si tienen ovario poliquístico, les van a dar algo que se llama mioinositol, o les van a dar otras cosas. O, por ejemplo, yo aquí les voy a enseñar, tengo estas, por ejemplo, estas pastillas se llaman Optivite, que es, por ejemplo, para todas las que tienen síndrome premenstrual. Entonces, cuando yo veo una chica que tiene una gráfica con sangrado café, entonces lo primero que hago es decirles, mira, mandate a traer estas vitaminas, por ejemplo, que son específicas para esto. Pero depende, otra vez, de qué estamos viendo en la gráfica para que te receten algo, pero no van a recetar anticonceptivos, estoy 100% segura.
¿verdad? Son otros medicamentos o otros, vamos a ver, es minoxidil, es magnesio, es omega 3, pero son otras cosas que a veces les dan, que más bien tienden a hacer esto, tienden a hacer suplementos de vitaminas, o por ejemplo, te dan DHEA, que es otra cosa, que es prasterona, se llama el componente, que es, por ejemplo, para hacer funcionar los ovarios. Entonces, ese tipo de cosas son las que están, digamos, haciendo que las cosas funcionen sin que eso recurrir a los anticonceptivos. Yo creo que Inés tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Pues noches. antes que nada agradecerle que la verdad es de que ha sido una charla bastante informativa. Yo pues la verdad es de que he practicado Billings y cabal o sea, lo aprendí en el curso prematrimonial muy completo. La verdad es de que bastante pues de beneficio, ¿verdad? Para la pareja y todo este tema. Tengo una duda, con este que hablaba de que cuando la mujer está estresada y demás, que había comentado de la ovulación solo se da en el segundo pico, ¿eso fue lo que usted comentó? Así es. Ah, ok. Pero, ¿y uno cómo lo logra identificar? O sea, ¿se logra identificar conforme va pasando el tiempo? ¿Que uno va identificando ese doble pico o cómo uno debiera de estudiarlo? Es que, a ver, no sé, yo no te puedo decir, no me sé las instrucciones del Billings. Yo no Ok. puedo explicarte cómo funciona el Billings. Pero yo entiendo, digamos, que tú siempre vas a chequear, o sea, incluso cuando es el Billings, tú vas a chequear cuando tú tenés moco cervical, ¿sí? Entonces tú vas diciendo moco, 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 de repente decís, ya mi moco cambió de características, entonces encontrás el día cúspide y al día siguiente ya no tiene, digamos, en el Creighton es transparente, elástico, lubricante. Cuando yo veo el último día de algo transparente, elástico, lubricante, ese es mi pico, ese debería ser tu cúspide, ¿sí? Al día siguiente puede ser que haya moco o que no lo haya, ¿verdad? Entonces yo digo, aquí cambié. Y entonces contás 3 días, que son los 3 días en los que el canal cervical permanece abierto y que yo puedo estar fértil todavía después de la cúspide o del pico. Okay. Pasados esos 3 días, tú generalmente vas a ver días secos. Pero lo que pasa en el doble pico es que tú ves los días secos y de repente, cuando tú ya estás en esa fase en la que dejaste el pico aquí atrás o la cúspide atrás, volvés a observar moco. Entonces Correcto. tú decís, wow, o sea, tengo otra vez moco aquí, ¿qué onda? ¿Verdad? Y tú lo tenés que volver a marcar y volver a ver dónde está el cambio. Ese es tu segundo pico, si es que lo estás viendo. Ahora, te voy a decir, tengo el caso, por ejemplo, de una señora que tiene 37, bueno, ya tiene 39 porque estaba analizando desde hace el año pasado, tiene 38, era 39, ella usó Billings toda su vida, pero de repente está en perimenopausia. Entonces ella tenía un montón de moco todo el tiempo, o sea, todo el ciclo veía, porque lo que le pasa a una mujer en la perimenopausia, o sea, perimenopausia es años antes de llegar a la menopausia. Menopausia es cuando yo paso un año sin menstruación. Entonces, en la perimenopausia, el cuerpo sube el estrógeno y baja la progesterona. Entonces, justo eso le está pasando a ella, solo que antes, ¿verdad? Con 37 años. Entonces, empezó a tener ciclos en los que todo el tiempo veía moco. Entonces, ella me dijo, me estoy desesperando porque el Billings a mí ya no me funciona, porque yo todo el tiempo estoy fértil. Entonces, empezó a graficar el Creighton, fue al médico y entonces ya tiene un tratamiento para que se vaya regulando ya su ciclo, pero no es tampoco tan, o sea, no es mágico, ¿verdad? O sea, el tratamiento ya empezó a graficar el año pasado, fue al doctor, etcétera. Ya este año, ya su gráfica tiene más niveles, por lo menos tiene ya más días secos antes y después, pero toma progesterona en sus días, etcétera. O sea, lo que el cuerpo no produce, lo está produciendo ella. Lo está tomando ella, es progesterona micronizada lo que le dan. Pero necesitó graficar para darse cuenta de todo eso, para ir a una consulta NAPRO y entonces regular, ¿verdad? Porque el Billings no le ayudaba en eso que ella necesitaba un tratamiento NAPRO, entonces necesita una gráfica que pueda leer un doctor NAPRO. Eso es el Creighton. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Okay. ¿Alguien más? Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ahí están, les voy a compartir otra vez mis datos. Con mucho gusto me escriben y yo les puedo aclarar ahí toda la
todas las cosas que quieran. Las sesiones introductorias explican muy bien el método y cabalmente son para que la persona decida si lo quiere llevar o no, como para aclarar todas sus dudas. Y también entender cómo funciona el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pues ustedes me escriben ahí o pueden buscar aquí Fertility Care Guatemala en Instagram. También por ahí me pueden contactar. Pues muchas gracias, Carlita. Gracias por tu tiempo, por todo este shot de información que acabamos de recibir. Pero todo, o sea, yo ya te había escuchado y ahorita hasta hice otros apuntes porque todo suma y es bien valiosa toda la información. Solo Margarita nos recuerda que por favor llenen el link del cuestionario que se les manda sobre las charlas y pues yo sé que a veces por tráfico, qué sé yo, cuesta mucho conectarse, pero tratemos de estar todos a la hora puntual porque vi que unos todavía a las 8 estaban conectándose y entonces se pierden la pues parte tan valiosa de todas las charlas. ¿Quería decir algo, Conchita? Yo quería decir que no me llegó la hoja de la evaluación. Soy Bernarda. Está en el chat de WhatsApp, ahí está. Lo voy a volver a buscar porque no la encontré. Entonces, y gracias, muy buenas las pláticas. Seguimos aprendiendo. O sea, es lo que siempre nos han enseñado, que aprendemos algo nuevo todos los días. Y aunque conozcamos ya un poco el método o la información, siempre hay algo nuevo que vamos conociendo. Muchas gracias. Yo también nada más agradeceré. Muchas gracias. Muy claro todo. Gracias a ustedes por su atención y su interés en la charla. Y a veces es muy rápido, a veces es mucha información. Sí. Pero si tienen dudas, con mucho gusto me consultan y se las aclaro con mucho gusto más despacio. Cómo no, muchas gracias. Ahí les estoy dejando, buenas noches, les estoy dejando el link para la evaluación de hoy. Aquí en el chat del Zoom. Y también ya está en el de WhatsApp, ¿correcto, Margarita? Sí. Gracias. Bueno. Gracias, Carlita. Qué gusto verte por este medio. Igualmente, vean que feliz noche a todos y que Feliz noche a todos. Muchas Gracias. Feliz noche, adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a todos, que el Señor les bendiga. Gracias, feliz noche.